Bienvenidos a Entre Dos. Por acá su servidor, Cristian Díaz. Hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar de la inversión en tecnología, en infraestructura tecnológica para micro y pequeñas empresas. Con nosotros dos expertos sobre el tema, que vienen acá siempre brindando su voz con fines educativos. Tenemos por acá al licenciado Eduardo Alberto y por aquí tenemos al ingeniero Daniel Raposo. Cuéntenos, licenciado, ¿cuál es su posición sobre el tema? Buenas noches. Primeramente, soy el licenciado Eduardo Raposo, licenciado en informática. Mi posición con relación al tema es que estoy a favor de la inversión en una infraestructura tecnológica. Excelente. Ingeniero Raposo, cuénteme, ¿cuál es su posición sobre el tema? No tengo que decir mi nombre, ¿verdad? Nuevamente, ya he estado por acá varias veces y yo estoy a favor de que si se fuese a hacer una inversión en infraestructura, tiene que hacerse con mucho cuidado y paulatinamente, porque estamos hablando de micro y pequeñas empresas. Muy bien, entonces vamos a debatir este tema. Para ser bien equitativo, vamos a dar un tiempo limitado a cada uno de ustedes para que puedan ir defendiendo sus argumentos. Vamos a empezar con el señor Eduardo. Cuéntenos, licenciado, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Por qué usted defiende la inversión en infraestructura tecnológica para micros y pequeñas empresas? Bueno, primeramente vamos a definir lo que es una infraestructura tecnológica. Desde lo más simple nos referimos a lo que es la parte de hardware, las computadoras, los teléfonos, las impresoras, ya la parte un poco relacionada a software, los sistemas propios que manejan las empresas, las redes y ese tipo de cosas. Defiendo mi posición en lo que es la inversión de una infraestructura tecnológica porque esto favorece a lo que es un negocio de micro y pequeña empresa. ¿En qué sentido? Si nos ponemos un ejemplo, una empresa que se dedique a lo que es la fábrica de materiales X. Normalmente, cuando se invierte en una buena infraestructura tecnológica, esto ayuda a lo que es la producción de estos materiales, la automatización de los procesos y el control de los datos de la empresa. Muy interesante. Ingeniero Daniel, cuéntenos un poquito de su visión conservadora sobre el tema. Bueno, sí, digamos que delimitando un poco lo que son micro y pequeñas empresas, una microempresa, de acuerdo a la DGI, es una empresa que va desde 1 hasta 10 empleados y tiene unos ingresos brutos anuales de aproximadamente 10 millones, hasta 10 millones de pesos. Ya una pequeña empresa va hasta desde 11 empleados hasta 50 empleados aproximadamente y tiene unos ingresos brutos anuales que van desde los 11 millones hasta los 70 millones. Eso se va ajustando anualmente. Entonces, cuando yo me refiero, porque tampoco es que esto, ¿verdad? No pueden invertir en infraestructura tecnológica porque la realidad actual es que usted no puede manejar una empresa con papel y lápiz sin utilizar ni una computadora. Y tomando la definición del otro expositor, pues obviamente ya el hecho de que usted tenga una computadora donde utilice un Excel, esa es su infraestructura. Y estamos hablando que, por ejemplo, el 98%, más o menos 98.4% de las empresas en el país son micro y pequeñas. De ese 98, prácticamente el 94% son micros. O sea que estamos hablando, tienen menos de 10 empleados. Sí. Menos de 10 empleados. ¿Qué significa eso? Que son de ingresos limitados. Tienen una presión no solamente tributaria, sino que tienen una presión operativa de empleados. Entonces, eso hace que probablemente no miren tanto en qué yo voy a invertir en infraestructura tecnológica, sino qué es lo que yo necesito para resolver rápido y ya, lo más barato. Sí, Y si tú gracias. visitas, por ejemplo, esos negocios, que estamos hablando, puede ser un salón, puede ser un taller, puede ser que inclusive ni encuentren una computadora, o lo más que tengan una computadora ahí. Perfecto. Gracias, Daniel. Bueno, Eduardo, conociendo ya los argumentos de Daniel y conociendo que una microempresa alcanza a lo sumo 10 empleados,
¿Cómo ves tú la infraestructura o esa inversión en infraestructura tecnológica para empresas de ese tamaño y con ese rango de operación? Bueno, me parece interesante su exposición, pero encuentro un argumento de limitante. ¿En qué sentido? Está bien, tenemos claro de que hay empresas como salones, bancas que manejan poco personal, pero limitarlo a lo que sería lo que expuso de una computadora, de un Excel, para por así meramente resolver, sería limitar inclusive el crecimiento de esta empresa. O sea, nos referimos a que básicamente tenemos una empresa pequeña que se dedica a X cosa. Si nos limitamos a solamente de que, bueno, haya una computadora, hay internet, se manejen los datos de manera local, la empresa se va a quedar estancada, no va a tener ese crecimiento. Pero si nos ponemos a lo que es la inversión en ya lo que sería un servidor, ya lo que sería manejo de datos, ya lo que sería invertir en un sistema de correos con licencias, ahí tenemos ya una expansión y un posible crecimiento de lo que sería esta micro o pequeña empresa, no solamente limitarse a lo que sería una infraestructura simplemente y llanamente de una computadora. Muy bien. Gracias, Eduardo. Ganel, evidentemente estamos en el momento de la tecnología, Sí. en la época de la tecnología. Am, sí entiendo el tema de el tamaño de las empresas. Escuchando lo que nos dice Eduardo, cuéntame, ¿cómo, cómo entiendes tú la posibilidad o imposibilidad de que las micro y pequeñas empresas inviertan en tecnología? Mira, básicamente todo va a depender de, obviamente, las finanzas de la empresa. O sea, una empresa que sí puede invertir pues en infraestructura tecnológica, el mismo mercado y la misma necesidad lo va a llevar a hacerlo, porque el no hacerlo, si va creciendo y su volumen de operaciones va creciendo, va a asumir demasiados riesgos en donde, por ejemplo, puede cometer algún error y tener consecuencias fiscales, o puede, por ejemplo, no detectar un fraude por el hecho de no invertir en infraestructura. Entonces, lo que te va a marcar la pauta de si tú necesitas o no invertir es si tú vas por un camino en donde vas a tener un crecimiento. Pero si tú estás pequeño, ponte que tú tengas 5 años siendo chiquitico y tú lo que te genere mensual sea 1 millón, ¿entiendes? Puede ser que esa empresa simplemente con lo que tenga se quedó con eso y ya, Ujú, ¿entiendes? Porque no va a crecer más y no es necesario. ujú. Ok, excelente. Ya finalizando, ¿cuáles serían los argumentos más fuertes que tiene Eduardo para mostrarnos a nosotros que la inversión en tecnología en este segmento empresarial eh, hace sentido? Perfecto. Ya viéndolo desde un punto de vista como profesional en tecnología y un poco de la parte de vista del negocio, está una vertiente o una posibilidad que es el tema cloud. Con este tema, básicamente podemos utilizar sistemas como sistemas SRM, sistema ERP, sistemas de correo y tener todo en la nube. Esto nos va a ahorrar lo que es utilizar hardware. Cuando me refiero a hardware, un data center, servidores, firewall, que no solamente conllevan a un gasto de la compra de un equipo, sino a un gasto de un mantenimiento de un cuarto, de un aire, de tener un personal a cargo que administre y dé soporte a lo que es este hardware, sino que con estos sistemas, específicamente el modelo SaaS o software como servicio, podemos implementar lo que serían nuestras aplicaciones propias o aplicaciones de tercero en la nube y simplemente accediendo a una página web como si fuera ir a Facebook o buscar algo en Google, podemos tener acceso a todos nuestros servicios simplemente con conexión a internet. Entonces, desde este punto de vista, pienso que lo que sería la inversión para una micro y pequeña empresa vale la pena utilizando este servicio o este modelo de nivel cloud para lo que sería no solamente el momento de que soy una pequeña empresa, hasta ahora tengo esto, pero por lo menos tengo un control no solamente en lo que es mi infraestructura, sino también mi seguridad. No
se me escapa ningún dato, o sea, se tiene es lo que es ese control y también se tiene ese crecimiento porque esta misma tecnología va acorde a esos mismos gastos. O sea, básicamente tú como empresa eliges en qué servicio gastar, cómo gastar, incluso con picos en los meses. Si por ejemplo junio va flojo, voy a utilizar menos servicio, pero sé que en diciembre ahí es que básicamente la empresa va a estar generando más y entonces se va adecuando a esos servicios. Básicamente tú pagas por el servicio que tú tienes. Gracias, Eduardo, gracias. Ingeniero Me la Danel, puso difícil. ya finalizando, cuéntanos, ¿cómo vamos a cerrar el tema? ¿Cuáles son tus argumentos para el Bueno, tema de la inversión? estoy de acuerdo con la parte de los sistemas en la nube. Es algo que ha tenido mucho auge en nuestro país. Ujú. En mi experiencia, por ejemplo, por decir hay dos empresas en donde yo he tenido experiencia de personas que tienen ese tipo de servicio. Por ejemplo, uno se llama ADM Cloud, otro se llama Alegra, eso se busca en internet y esos son muy famosos. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Y digo la ventaja en comparación con lo que estamos discutiendo anteriormente. Tú no necesitas, y que es digamos la debilidad de tú invertir en una infraestructura. El costo inicial es alto de una infraestructura de tecnología. Entonces, estoy de acuerdo con el otro expositor porque esos sistemas en la nube donde tú tienes un ERP, tú tienes CRM que vienen empaquetados, vienen unos niveles, por ejemplo, el nivel básico, que es sumamente económico para una microempresa. Estamos hablando que, por ejemplo, quizá 2.000, 3.000 pesos mensual, algo manejable, donde tú mitigas el riesgo de, por ejemplo, en vez de tú tener toda tu información en un servidor físico que está expuesto a deterioro, a robo, porque una microempresa, si no tiene un cuarto de servidores, lo que tiene es una computadora como servidor, y ya. Entonces, esos mismos servicios te permiten, por ejemplo, ya luego cuando tú tengas un crecimiento, porque por ejemplo te limitan con la cantidad de facturación mensual, cuando tú tengas un crecimiento, tú puedes alcanzar otro nivel, pagar un poco más y va a ir acorde. Y tu finanza, pues como empresa, se va a mantener saludable. Y esa carga que originalmente tendrías, si tuvieras una infraestructura física en tu empresa, pues ya tú no la tienes, porque tú vas a ir creciendo y tú vas pagando más a la medida que tú vas creciendo. Excelentísimo. Bueno. Concluyendo, según lo que ustedes nos han puesto acá, la inversión en infraestructura tecnológica es imprescindible para el crecimiento de las empresas. Sin embargo, en el rubro de las micro y pequeñas empresas, las inversiones tienen que ser más cuidadosas, más pensadas. De repente, si somos demasiado pequeñitos con hojas de cálculo y algunas herramientas de gestión, podemos ir llevando el negocio. Sin embargo, cuando pensamos en crecimiento, como que de repente ya la tecnología tiene que acompañarnos. Pero lo que nosotros queremos saber es qué piensan ustedes. Déjennos abajo en los comentarios qué creen, quién tiene la razón. Y siempre recuerden que el conocimiento te enseña y la sabiduría te transforma en tu mejor versión. Y todo es mejor cuando es entre dos.